Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos a todos ustedes a este su espacio, un llamado a la reflexión. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los 40 días que pasó Jesús después de su resurrección, instruyendo a sus discípulos para que cumplieran con su misión de difundir su palabra hasta lo último de la tierra. Este periodo es conocido tradicionalmente como el tiempo de la Gran Comisión, que Jesús, ¿verdad?, comisionó a sus 12 apóstoles. Este es el puente crítico entre la resurrección de Cristo y el nacimiento de su iglesia en el día de Pentecostés. Bíblicamente, estos 40 días no fueron una despedida, sino el establecimiento estratégico del reino de Dios en la tierra, en los corazones de todos aquellos que se entregaran a Él, aceptando a Cristo como su Señor y su Salvador. Vamos a detallar sobre esta misión. En primer lugar, la validación, ¿verdad?, del mensajero, el Hijo de Dios, con pruebas indubitables. Cristo mostró su resurrección a través de pruebas que no carecen de ninguna duda de que resucitó de los muertos y está allí ante el trono de Dios intercediendo por usted y por mí. Antes de establecer el reino de Dios, Jesús debía asegurar la fe de sus discípulos, según nos narra Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1, de versículo 3 en adelante. Cristo se presenta ante sus discípulos. Allí Él comparte con ellos 40 días mostrando su identidad física. Cristo mostró sus heridas a Tomás, que no creía en su resurrección. Él comió con sus discípulos para demostrar que no era un fantasma, que no era un espíritu, sino el Hijo de Dios resucitado. Para esto vamos a leer en Lucas, el capítulo 24 de Lucas, del versículo 39 en adelante. Nos dice la palabra en Lucas 24, 39. Nos dice Jesús a sus discípulos, ¿verdad?, que tenían sus dudas, estaban emocionados. Dice que ellos estaban aterrorizados, asustados, pensando que veían un espíritu. Y Cristo les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y miren mis pies, yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni tiene hueso, como ustedes ven. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían de la alegría y el asombro que tenían, Él les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pez asado y entonces lo tomó en las manos y lo comió delante de ellos. Qué cosa más maravillosa, más extraordinaria, más difícil de entender con nuestra mente humana. ¿Cómo es que un ser existente que atraviesa una pared, que entra en una puerta que está cerrada, pero también puede tomar un pez y comer de él? Esto es algo impensable, que no entra en la mente humana, porque nuestra mente no puede entender las cosas espirituales. Y esto le voy a relatar a ustedes. Este es el misterio del que Pablo les habla a los Corintios en su capítulo 15. Pablo le dice: le voy a contar un misterio, le voy a revelar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Usted y yo, si no
hemos muerto, cuando Cristo venga, entonces seremos transformados y seremos como Cristo. ¿En qué sentido? En muchos aspectos. Y este es uno de ellos. Estoy convencido. Escuche bien, usted será transformado. Pablo se lo explica a los corintios y también a los tesalonicenses. Les habla de la transformación y la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros seremos transformados también. En un abrir y cerrar de ojos. Este era el tiempo más corto que se podía medir entonces, pero ahora podemos decirlo en fracciones de segundos. Seremos transformados. Será algo maravilloso, extraordinario, que en la mente humana no puede entrar ni hay forma de que podamos entenderlo. Es una transformación tan extraordinaria que Dios va a hacer en nosotros, que nosotros seremos personas que podremos atravesar una pared, escuche bien, y también tomar algo y comerlo. Eso será lo más maravilloso de la existencia de ser humano, ya no un ser de un cuerpo y carne solamente, sino un ser que tiene la capacidad de presentarse físicamente. ¿Usted no creerá? Bueno, le voy a explicar algo del tiempo actual. Cuando usted ve un holograma que se lo presenta una imagen, que usted ve que es una persona que habla y se mueve, eso no es real. Entonces nosotros seremos mucho más que eso, porque nosotros seremos esa imagen, sino podremos ser tocados, como Cristo pidió que lo tocaran, y también podremos comer, y también podremos desaparecer, como lo hizo Jesús cuando estaba en Emaús con los dos discípulos, que ellos, cuando se dieron cuenta que era él el que le hablaba, se desapareció de medio de ellos. Después de su resurrección, Cristo tuvo un alcance masivo. Cristo se apareció a más de 500 personas. Esto nos lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Ahí Pablo le revela el misterio de la transformación de la que usted y yo seremos testigos, hayamos muerto o estemos vivos. Entonces, este será el hecho más maravilloso de la historia humanamente. También esta resurrección en el marco teológico, la explicación de Cristo sobre las Escrituras. Jesús le dio un seminario intensivo en estos 40 días a sus apóstoles, en especial sobre cómo el Antiguo Testamento apuntaba hacia él, cómo el Mesías que había venido al mundo había sido maltratado, castigado, crucificado y resucitado, como estaba establecido antes, antes de que ellos existieran. Cristo es el centro del cumplimiento de la profecía mesiánica, créalo usted o no. En el camino de Emaús le explicó él a dos de sus discípulos que la ley y los profetas y los salmos hablaban de su sufrimiento y de su gloria. En Lucas 24, del 44 al 45, les dice él, Jesús hablando, entonces Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que ellos pudieran entender las Escrituras. Cristo le abrió la mente a aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús y les rogaron que se quedara con ellos a comer. Jesús abrió la mente de estas personas para que pudieran entender y comprendieran las Escrituras. Hoy en día el Espíritu Santo hace lo mismo en nuestra vida. Él nos abre la mente. ¿Cómo? Cuando estudiamos la palabra, ¿cómo podemos entender un pasaje difícil de la Biblia? A través del Espíritu Santo. Además, al leer el pasaje en su contexto histórico, cultural, es muy importante
consultar libros de referencia y hacerle preguntas a otros que conozcan la verdad divina. Pidamos a Dios que el Espíritu Santo nos abra la mente para comprender su palabra. Pida usted a Dios que le dé sabiduría, la sabiduría necesaria para poder poner la palabra en práctica, no solo comprenderla. Es muy importante ponerla en práctica. A través del Espíritu Santo de Dios se nos produce la apertura del entendimiento y Jesús pone en nosotros su misión final, que no se basa en nueva doctrina, sino en la revelación correcta de la palabra, el empoderamiento del Espíritu Santo que Jesús derrama sobre sus discípulos. Jesús dijo y declaró que ellos debían esperar pacientemente a que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Pero también Jesús en Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto fue como un anticipo de lo que iba a pasar en el día de Pentecostés. Jesús le dio la orden de esperar, la prohibición de iniciar la misión hasta que recibieran la investidura de lo alto. En este tiempo también Jesús quiere que usted y yo salgamos revestidos del Espíritu Santo a llevar su palabra, a difundir su verdad. No importa lo que pueda acontecernos, como ha acontecido recientemente en esta semana en África, en concreto, pues donde están los Boko Haram, allí en Nigeria. En esta semana que ha pasado recientemente, han matado miles de cristianos en esta semana, en este mes de abril, así como usted lo ve. Pero usted no lo ve eso por los medios de comunicación porque no les interesa. Y un pastor ha enterrado más o menos 3,000 personas en una fosa común, que han sido vilmente asesinados por creer en Cristo. Ellos matan no solo a cristianos, sino a todo el que no está con ellos. Esta es la peor secta armada que hay en el mundo, casimente, los Boko Haram, allí en Nigeria. Pidamos a Dios que nos fortalezca, que nos revista con su Espíritu Santo para poder soportar toda dificultad y ser valiente como lo fue Pedro cuando fue allí al centurión, el centurión romano, que el Señor le envió a predicarle la palabra a Cornelio, un centurión, pero no un vil como esto de este tiempo, que le quitan la vida a miles de personas solo por no estar de acuerdo con lo que ellos creen. Eso es terrible. Entonces Pedro, a este centurión Cornelio, Pedro les dice en Hechos capítulo 10, versículo 40, Pedro les habla de Jesús. Dice Pedro: a este Jesús Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo. A Cristo no lo vio todo el pueblo, sino nosotros, dijo Pedro, los que fuimos escogidos de antemano por Dios como testigos. Tuvimos la oportunidad y la ocasión de comer y beber con Jesús después de resucitado de los muertos. Usted podrá decir lo que usted quiera creer, pero Cristo resucitó de los muertos y está intercediendo por su pueblo desde la derecha del Padre. Así es que tenemos que estar preparados como Cristo lo ordenó y seguir difundiendo su palabra hasta lo último de la tierra, porque Cristo ha prometido que Él está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo 28, al final, Cristo le dice esto a sus discípulos. Así es que tenemos que estar firmes, confiando en que Cristo está con nosotros, sin importar lo que tengamos que atravesar.
Así es que espero que esta reflexión haya sido útil para su edificación. Le pido que sigan pidiendo firmemente que Dios les fortalezca a todos ustedes. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, aproveche la oportunidad, porque Cristo tiene las puertas abiertas. Abra su corazón. Él quiere cambiar su vida y traer la paz a su vida. La paz que solo Él le puede dar a los que en verdad la desean y la anhelan. Hasta aquí este espacio, un llamado a la reflexión. Shalom, shalom alejem. Que Dios le bendiga a todos ustedes.